Bienvenidos de vuelta. Jaime, nos estabas hablando acerca del hecho de que si hay un empleador que paga atrasadamente las primas por seguro, para cuando después se pagan estas primas ya es muy tarde porque el afiliado ya quedó desprotegido. Ya perdió la cobertura de seguros. Entonces, el daño que se produce cuando no se cobra oportunamente lo que se descuenta por AFP, el daño es irreversible. ¿De acuerdo? Aunque cobre después, le metas juicio y cobres, pero ya le generaste un daño si es que en ese periodo se produce una siniestralidad. Entonces, nosotros hemos aprobado un proyecto en la Comisión de Economía que establece responsabilidad para el empleador si es que, como consecuencia de no pagar las aportaciones, se produce una siniestralidad que deje en desamparo. Entonces el empleador asumirá las consecuencias de ese perjuicio. Una pregunta, ¿la consecuencia también si es que no hace aportes? Porque digamos, se me ocurre en el caso de que una empresa declare bancarrota, los que deberían de haber tenido aportes deberían de ser parte de los acreedores, supongo, en una bancarrota. Sí, claro, tendría que ser. No sé cómo es el caso, pero he escuchado de gente que se ha quejado de que no son tratados así, o sea, de que, como que no son ni acreedores. Sí, ese es un tema importante que habría que revisarlo. Eso tendría que ser un acreedor, por cierto, ¿no? O sea, mínimo, en todo caso, la AFP que lo representa es un acreedor. Pero además se ha establecido de que si no pagaste, digamos, en su oportunidad, dejaste de pagar un año, en ese año, digamos, tu dinero ha generado una rentabilidad. Entonces, cuando te cobran, finalmente después de un año, tendrá pues que ese empleador compensar esa rentabilidad del fondo 2, que es el promedio, digamos, el básico, claro, para que no solamente devuelva el dinero, sino lo que tú dejaste de ganar con eso. Entonces, se están... Costo del dinero, digamos. Es el costo del dinero. Entonces, se están dando algunos pasos en esto, pero el tema de fondo, que es el proyecto de reforma del sistema privado de pensiones, estimo que se dé en los próximos meses, una vez también que el Poder Ejecutivo presente el proyecto, luego de que esta comisión ha sido constituida, y que conciliaríamos con los otros proyectos que ya han sido presentados y están siendo discutidos en el Congreso. Aldo, estábamos hablando sobre otra cosa, otro de los puntos que ahora en adelante se va a tratar de cambiar, y creo que la mayoría de gente ya hay un consenso que se cobre sobre valor administrado de portafolio, porque en ese caso, cuando justamente lo que está mencionando Jaime, cuando las AFPs, digamos, tienen una caída en 10, 15, 20%, el próximo año cuando te cobren sobre el fondo administrado, si el fondo ha caído 10, 15%, sus ingresos también van a caer 10, 15%. Entonces hay por lo menos un incentivo ahí, ¿no? Sí, y de hecho, Oscar, esta no es una práctica que se quiere inventar aquí en el Perú como parte de la reforma. En realidad es el estándar como se cobra en la administración de portafolios, de fondos de inversión, de pensiones, ¿no? En términos técnicamente limpios me refiero. De esa manera, cuando la AFP asocia su cobro, sus ingresos con los destinos del fondo, hacia arriba o hacia abajo, ahí recién logras ese alineamiento de incentivos y puede el afiliado sentir que realmente el que está conduciendo el avión va a querer rescatar ese avión, porque si el avión choca, él va a estar dentro chocándose. Entonces, o se cae el avión, él va a estar dentro en el accidente. Y también la otra cosa importante es que esto abre las puertas a otros competidores, porque ya es muy fácil ver quién te cobra qué por cada... Evidentemente, los estándares internacionales de cobro sobre administración, sobre valor de portafolio administrado en la administración de fondos en general, si es que ya un competidor internacional quiere llegar aquí y ve más o menos, puede hacer un análisis de costos, cuánto están cobrando esta AFP, este otro competidor, este otro potencial competidor, claramente, y él puede venir claramente hacer una propuesta atractiva para el afiliado en términos de porcentaje del valor de portafolio administrado y claramente diferenciado a las otras AFP, ¿no? Y más allá de estándares internacionales, Aldo, es un tema de sencilla equidad, un tema de sencilla justicia. O sea, ¿cómo es posible que si yo no hago bien mi trabajo, se me pague como si lo hubiera hecho bien? Si yo hago un mal trabajo, un regular trabajo, un pésimo trabajo, y sobre todo que el tema del pago depende de la pensión, el dinero de la pensión, el dinero que va a ser utilizado por los consumidores en el momento más difícil de sus vidas,
¿Cómo es posible que yo haga bien el trabajo no y cobre lo mismo? Hace años hicimos ya campaña con esto, ustedes saben de que este tema lo venimos conversando hace bastantes años y es absolutamente razonable. Sin embargo, existe pues una comprensible actitud de rechazo por parte de las administradoras de fondos hacia esta posibilidad, que es la más equitativa. Es como si, por ejemplo, un trabajador al destajo, tú le dices que no importa que trabaje 8 horas o 2 horas, le vas a pagar igual. No importa que haga bien el trabajo o haga un trabajo de pésima calidad, le vas a pagar igual. ¿Dónde está la racionalidad para los defensores a ultranza del libre mercado de este tipo de esquema? No existe. Y esta es una distorsión permanente del sistema de administración de fondos de pensiones. Justo, Crisólogo, el tema que tú estás tocando, o sea, el incentivo de tratar de hacer tu administración bien para hacer que los activos valgan más valor, nos vuelve al tema, un tema que hemos estado tocando un poco, que es el tema de las acciones de inversión, donde las AFP, si es que ellos vieran de que promoviendo un proyecto de consolidación de acciones de inversión con acciones comunes, eso haría que todas las acciones de todos sus portafolios subieran de precio, ellos podrían cobrar más comisiones, pero al hecho de que la comisión que ellos cobran es independientemente si el fondo crece o el fondo no crece, ellos no tienen ningún incentivo para promover nuevas prácticas corporativas o para promover cosas que hagan que su valor crezca. Lo que pasa es que los consumidores no estamos conscientes de la ligazón entre AFPs y bolsa, entre la ligazón de AFPs y acciones, ¿no? No la vemos y creo que debemos hacer un programa al respecto, especialmente solo sobre el tema de bolsa, Oscar. Pero bueno, en el tema de estas acciones, es obvio pues de que si las AFP se están invirtiendo, seguramente las están comprando. ¿Por qué las están comprando? ¿A cuánto las están comprando? ¿Qué están haciendo con ellas? ¿Las están haciendo para beneficiar a los afiliados o para beneficiar al grupo económico? Son una serie de preguntas que hay sobre este tema, ¿no? Pero es un tema bastante espinoso, incluso como ya se dijo, hay un proyecto de claro, Javier Díaz Canseco. Pero mi punto es que si ellos tuvieran un incentivo, que si estas acciones se incrementaran en valor porque la normativa sería más transparente, etcétera, etcétera, y ellos podrían cobrar más comisiones si se incrementaran de valor, ellos lo harían. Pero acá ahorita, si se incrementa de valor, ellos siguen cobrando las mismas comisiones. Ellos no tienen ningún incentivo para pelear ninguna... Exacto. Pero adicionalmente, Oscar, hay otro tema que es muy sensible, que es qué mecanismos existen para que los accionistas minoritarios en las empresas estén adecuadamente respetados en sus derechos. ¿Qué mecanismos existen para que ellos estén representados apropiadamente? Aquí yo he recibido muchísimas quejas a lo largo de los años y últimamente he recibido más todavía respecto de accionistas minoritarios que por A o B, digamos, en las empresas, ex trabajadores o trabajadores o por A o B adquirieron acciones y que no tienen ninguna posibilidad de intervenir ni decir chis frente a las decisiones de una empresa que está cuidando solo los intereses de las accionistas mayoritarios. Jaime, no tienen derecho a meter un juicio de mala administración. O sea, imagínate de que no puedes ir a la Junta y de alguna manera ves que el balance de la compañía donde tú ves una burrada. Tú no tienes derecho a meter juicio. Así es. No tienes derecho a hacer nada. Entonces, habría que pensar también en revisar la Ley General de Sociedades. Habría que pensar en que la Superintendencia de Valores tenga una actitud más activa frente a esto. Habría que pensar en cómo estas reglas de buen gobierno corporativo, que establecen precisamente el respeto a los accionistas minoritarios, que somos todos, vaya construyendo pues una nueva cultura, un clima de transparencia, de respeto mutuo. Es muy curioso que tú menciones eso, porque justamente ahora en Estados Unidos se está promoviendo la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. Es una nueva oficina que ha sido creada para ir de mano a mano con la Superintendencia de Mercado de Valores. Y que ha tenido fuerte oposición de la banca, precisamente. Acá sí. Ya son más de año y medio. Los republicanos no quieren aprobar al director, hay un gran problema, pero justamente la idea es de que la supervisora de Mercado de Valores, o igual que acá, o la ex CONACEF, ve las compañías, pero no había una entidad que explique todos estos nuevos productos, tarjetas de crédito, diferentes seguros, diferentes cosas que vienen con 54,000 páginas, todas con letritas chiquitas. Sí. No había nadie que esté defendiendo del lado de los consumidores. Y en Estados Unidos ya lo están haciendo, y en otros países ya lo están haciendo. Nosotros a veces nos demoramos, pero yo creo que conociendo el poco conocimiento financiero que existe de la mayoría de gente en este país, yo creo que acá sería más necesario que en Estados Unidos. Es mucho más importante, ¿no? Porque fíjate, en Estados Unidos, cómo el país ha crecido a partir del accionariado difundido, por ejemplo. Entonces la gente está súper animada en participar en empresas, en invertir, porque, digamos, se ha desarrollado una cultura de
de inversión alrededor de esto, con políticas claras. Pero aquí, ¿a quién se le ocurre poner plata en accionariado difundido cuando no existen estos mecanismos de transparencia? Hubieron varios intentos. Acciones de inversión fue un intento de accionariado difundido. Participación ciudadana fue otro intento de accionariado difundido. Esto fracasa en la medida que no tenemos las herramientas, los instrumentos que en otros países sí existen. Pero el Estado te ha fomentado, el Estado ha fomentado a hacer accionariado difundido y después se ha lavado las manos y ha dejado a los accionistas minoritarios muchas veces ahí sueltos. Y un punto, ahora que se está planteando el que empresas del Estado pasen a cotizar, también es importante hablar de estos temas de gobierno corporativo, cómo van a ser gobernadas, controladas, dirigidas estas empresas, porque incluso yo he leído que el Estado estaría dispuesto a promover la inversión de los ciudadanos en estas acciones de las empresas estatales que se van a listar en bolsa. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos promover que los ciudadanos peruanos inviertan en una empresa en donde todavía la estructura de cómo se gobierna esa empresa todavía no es transparente, hay muchos conflictos de interés, no hay directores independientes? Entonces, ahí es un tema también complicado. Mira, hemos aprobado una ley el último día de la sesión del Pleno con relación a Petroperú, y autorizándole invierta hasta el 20% de su capital en bolsa. Precisamente porque Humberto Campodónico, que es el presidente de Petroperú, tiene clarísimo eso, en la medida que el Estado diga, yo voy a poner el 20% de mis acciones en bolsa y voy a tener inversionistas privados que pueden ser difundidos o no, o sea, eso me obliga a tener mejores prácticas de gobierno corporativo. Claro. Entonces, son mecanismos a través del cual se trata de levantar los niveles de eficiencia de las empresas y hacerlas crecer, digamos, a los estándares internacionales. Lo curioso es que en países desarrollados quienes promueven estas prácticas, buenas prácticas de gobierno corporativo, son los fondos de pensiones. Porque tienen el poder suficiente para incidir en estas políticas. Vamos a un corte y volvemos.